Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico de nuestro curso de recursos educativos digitales. Primero que todo, pues darles una cordial bienvenida, desearles un excelente año 2025 lleno de muchas bendiciones. En la noche de hoy vamos a revisar todos los aspectos generales del curso y también a mirar un poco todo lo que es el manejo de la agenda de avance de aprendizaje y los tiempos dentro del mismo, porque sé pues que se presentó algún tipo de confusión. Pero primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla, soy administrador de empresas con un posgrado en docencia universitaria, diplomado en TIC, nuevas tecnologías, formador de formadores, profesor de educación superior hace 25 años, de los cuales los últimos 18 años he sido profesor virtual e instructor virtual. Durante mis 25 años he trabajado con 5 instituciones de educación superior de índole nacional y he sido instructor SENA. Y con la Universidad de Santander UDES estoy desde el año 2017. Entonces, les voy a compartir pantalla. Les agradezco mientras les esté compartiendo pantalla no escribirme por el chat, mantener los micrófonos cerrados y más adelante daré un espacio para cualquier interrogante que se pueda presentar. Bueno, primero que todo quiero abrir con estas dos imágenes. Esta es una imagen que estoy utilizando desde hace unos años, después de la, perdón, después de la pandemia, porque me parece que es muy importante resaltar y tener en cuenta sobre todo esos aspectos de la empatía. Es fundamental. Dice, cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sé amable siempre. Esta imagen es una imagen muy conocida de una película que su temática es bien interesante. Y esta otra frase de Sócrates que dice, solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Esto nos suele suceder a veces cuando creemos que ya sabemos mucho y entre más sabemos nos damos cuenta que más nos falta por conocer. Bueno, ya yendo a nuestro curso, recordarles que este es un curso de 77 días de la especialización en aplicación de TIC para la enseñanza, EATICE. Recursos educativos digitales, que su número de créditos son 4, que sus horas totales de trabajo son 192, 11 semanas, horas de trabajo semanal 17.4 y total de días de trabajo 77. La competencia de este curso es elabora recursos educativos digitales para facilitar procesos educativos innovadores mediante la aplicación de estándares. Quiero detenerme un poco ahí para, pues, comentarles que este, digámoslo así, que es el primer curso de esta temática específica que son los recursos educativos digitales, que obviamente los escuchamos nombrar mucho y que tienen una definición muy concreta, pero se están manejando una gran variedad de conceptos. Y esos conceptos están eh, ayudando, llamémoslo así, a tener un poco de confusión con lo que es realmente un recurso educativo digital y confundirlos con los objetos virtuales de aprendizaje
y hasta con los entornos virtuales de aprendizaje, los famosos OVA y EVA o AVA, ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, en este curso, una de las ideas que yo persigo es que quedemos con un concepto muy claro y conozcamos e identifiquemos claramente un recurso educativo digital de ese mundo de productos digitales que encontramos en la web, ¿sí? Y hablando pues directamente de esa aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje, que ya deberíamos ir también trabajando las TAC, que son la tecnología de aprendizaje y conocimiento que están dentro de esas mismas TIC. Cursos que comparten la misma competencia, recursos educativos digitales y diseño y construcción de red. En medio de estos dos hay otro curso que también tiene mucho que ver con esta temática y es evaluación de recursos educativos digitales. No comparte la misma competencia, pero su temática tiene mucho que ver con todo el contenido y con toda la conocimiento que vamos a adquirir sobre recursos educativos digitales. Por eso es muy importante que vayamos apropiando muy bien ese concepto y obviamente vayamos consultando esa definición que es muy clara. Los elementos de competencia desde el saber vincula recursos educativos digitales con la enseñanza y el aprendizaje. Desde el ser argumenta los límites y posibilidades de los recursos educativos digitales y desde el hacer adapta recursos educativos digitales a los estándares. Aquí hay un mensaje de inicio que espero pues que ustedes ya lo hayan leído del primer día y un resumen de entregas. Este es uno de los pocos cursos que todavía tiene 3 entregables. Un entregable 1 del primer corte que tiene un valor del 20% de la nota final del curso, que dura 3 semanas. Del día 1 al día 21 ya vamos a aclarar ese aspecto. El corte 2, que también tiene una duración de 3 semanas y también un valor del 20%. Muro interactivo, el proceso educativo y los red. Y el corte 3, entregable 3, video, presentación, intervención de un red para un proceso educativo. En este orden de ideas, primero me voy a ir a la parte superior donde está todo el recorrido de nuestra agenda de avance de aprendizaje. Como ustedes saben, a todos nos llegó un mensajito el día 20 de diciembre en el cual nos decían que se activaba este curso. Pero nosotros el 20 de diciembre directamente salimos a nuestro receso de fin de año hasta el día de ayer, 13 de enero. En ese orden de ideas, pues el curso lo asignaron, lo cargaron, lo organizaron, pero su inicio era el día de mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que el día 1 de nuestro curso en realidad fue el día de ayer, 13 de enero. En ese orden de ideas, para no confundirnos con el calendario, nosotros debemos movernos por este espacio de los 77 días, ¿cierto? Y el calendario, digámoslo así, tenerlo un poco al margen. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que no nos confundamos con ese día 21. Voy a poner el ejemplo. El primer entregable va del día 1 al día 21. Si yo voy y recorro aquí hasta el día 21 y miro el calendario, me va a mostrar el día 9 de enero, ¿cierto? Quiere decir que el corte 1 en teoría ya finalizó. Pero como nosotros empezamos fue el día de ayer, entonces simplemente vamos a tener en cuenta que nuestro día 1 es el 13 de enero. En ese orden de ideas, el día 21, como les manifesté en el
En el cronograma que les envié, ya vamos a revisarlo. Regálenme un segundo que está un poquito lenta la plataforma. Y ya estamos. Es el 1 de febrero. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que aquí pues yo coloqué el 20 porque tenía que colocar el día que asignaron el curso, pero nuestro día de finalización o de entrega final del primer entregable va a ser el día 1 y 2 de febrero, que es un fin de semana, sábado y domingo. Cualquiera de los 2 días hasta ese momento estaría correctamente enviado el primer entregable. Esto para que por favor lo tengamos claro. Sé que es un poquito como enredada, ¿cierto? Pero pues por la asignación que se realizó directamente y la universidad necesitaba hacer esas asignaciones, entonces lo hicieron en ese momento y por eso pues se presentó esta coyuntura, diría yo. De todos modos, yo también tengo otros cursos que iniciaron en noviembre y también pues los tocó, digamos así, el receso de fin de año y vienen a terminar en febrero. Entonces también hicimos un corte y también pues tocó adaptar de una manera distinta ese cronograma. Bueno, en ese orden de ideas, quiero recordarles que en este día 1, yo primero que todo les envié eh, un saludo que lo hice el 31 de diciembre, buscando pues dar un poquito de claridad, eh, sobre todo aquí en esta nota, avisándoles que iniciábamos el 13 de enero. Por eso entré en un momentico ese día y envié el mensaje como tal. Si ustedes cuentan del 13 de enero al 30 de marzo, hay 77 días exactamente. Entonces, por ese hecho, pues, digámoslo así, para que lo tengamos claro y sepamos que los 77 días están contemplados. Está el cronograma de actividades, pues, con fechas de inicio y fechas de cierre, de acuerdo al cronograma establecido por la universidad y de acuerdo a los días del curso que son 77. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. De todos modos, cada vez que yo inicio una actividad o inicia una actividad, yo envío un mensaje con copia al correo electrónico institucional en el cual pues les confirmo la fecha de inicio y la fecha de finalización de cada uno de esos entregables. En cuanto al cronograma de actividades y sincrónicos, también se los compartí acá. Quiero recordarles pues que este es un cronograma que está sujeto a cambios. ¿Por qué lo digo? Porque a veces programamos un encuentro sincrónico y resulta que se cruza con otro curso, porque no hay disponibilidad ese día o porque se presenta cualquier eventualidad que no deja en algún momento de presentarse. Entonces, por ese hecho, pues también es tener en cuenta que en la medida que podamos, vamos a cumplir con este cronograma de encuentros sincrónicos como tal. Bueno, en el día 2 también les envié alguna información que es importante tenerla en cuenta. Como les decía, eh, siempre que se inicia un entregable, se inicia un corte, yo les envío un mensaje general hablando del entregable, ¿cierto? Mm, Aquí está, hablando del entregable 1 y hablando pues de la fecha máxima, el día máximo para el envío de ese entregable como tal. También les envié otros dos mensajes, bueno, un tercero también haciendo alguna aclaración. Eh,
dos mensajes adicionales. El primero sobre derechos de autor. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, mis apreciados estudiantes, porque recuerden que nosotros manejamos una plataforma antiplagio y es importante que ustedes cuando organicen sus documentos, estos documentos estén bien estructurados de manera tal que cuando pasemos ese documento por el programa antiplagio no vayamos a tener problemas de similitud. Recuerden que inicialmente hablamos de similitud, después hablamos de copia o plagio. Entonces, si ustedes envían un documento y tienen una similitud alta, lo más probable es que se les devuelva y se les pida que corrijan esa similitud. También es importante tener en cuenta que hay que citar y referenciar muy bien para evitar cualquier tipo de inconveniente al respecto. Entonces, todo esto es muy importante que lo hagamos. También el comunicado y el formato de novedades, donde les envié dos archivos adjuntos, uno del comunicado de estudiantes, pues que ustedes ya creo que lo conocen, en el cual, pues bueno, se habla de todo el rol como estudiante que tienen ustedes dentro del CBUDIS. Y este formato de novedades que es importante que lo conozcan, en el cual pues se informa o se pasa alguna novedad a la universidad en cuestión de aplazamientos, de cancelación, de ampliación de plazos, entre otras cosas. Bueno, y el día de ayer, en el día 3, que en realidad pues lo hice el día de ayer, pero en el día 3 les coloqué la invitación a este encuentro sincrónico. Siempre haré lo mismo con copia al correo institucional. Es muy importante que ustedes tengan habilitado su correo institucional porque nosotros como profesores no manejamos correos personales ni manejamos números de teléfono, números de celular. Esa información no la tenemos nosotros. Entonces, por ese hecho, es importante que ustedes habiliten ese correo institucional porque se manda mucha información al correo institucional. Si tienen algún problema con la habilitación de ese correo, les sugiero que se comuniquen con la mesa de ayuda o en cualquier momento, pues se pueden comunicar conmigo y yo miro de qué manera los puedo direccionar para que les ayuden al respecto. Recuerden que la información del correo institucional les debió haber llegado a su correo personal un correo con la información diciéndoles cuál era el usuario y la contraseña y cómo se puede habilitar ese correo institucional en Outlook. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Estoy yendo al día en el que estamos en realidad del curso, que es el día 2. Vamos a empezar a revisar nuestro primer entregable. Bueno, entonces, inicialmente hay unas instrucciones generales que ustedes las encuentran en el transcurso de todos los días del curso, donde habla del foro punto de encuentro que mañana ya estará disponible. Recuerden que este foro es un espacio de interacción y de comunicación entre el grupo para que ustedes mismos pues puedan entrar, puedan comunicarse entre ustedes, puedan despejar preguntas, dudas o también directamente conmigo, pero pues la comunicación más directa conmigo pues la pueden hacer a través de los correos, a través de mis números de celular, a través del Skype o a través del mismo tablero de anotaciones, ¿cierto? Recuerden que en la información del profesor está toda esa información con mis números, mi usuario de Skype, mis correos, etcétera, para que pues la tengan presente y en el momento que necesiten se puedan comunicar conmigo. Dice, habla de organizar los tiempos, de analizar la rúbrica del curso, de conocer el glosario, de revisar el curso portable, participar en los encuentros sincrónicos, revisar en la agenda de avance de aprendizaje los materiales y documentos de estudio, consultar otras fuentes de información. Cuando ustedes hagan esto, cuando consulten fuentes de información que sean confiables, por favor, no es lo primero que me bote Google. Entonces entramos a Google y le decimos recursos educativos digitales y la primera información que me botó Google, esa es en la que yo me basé
para empezar a trabajar. Mucho cuidado con eso. Los invito a que consulten fuentes académicas con el fin de que sea un poco más veraz la información que vayamos a manejar. Esta actividad se realiza de forma individual y el entregable es un documento escrito. Y no olviden aplicar las normas APA vigentes para citar y referenciar. Dame un segundo, cierro este documento que no lo necesito. Ya, gracias. Entonces, el entregable 1, documento escrito, aportes de los RED en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este es un entregable, una actividad que consta de 5 pasos. Vamos a revisar los pasos. El primer paso, yo siempre he dicho que es una contextualización. Entonces me dicen, esta actividad precisará el concepto de red, enseñanza y aprendizaje, describirá sus características y explicará las posibilidades de uso dentro del proceso educativo. Para ello, realice la siguiente secuencia. Ojo, mis estudiantes, estamos hablando de conceptos, no de definiciones. Espero que tengan clara la diferencia. Porque cuando yo pido una definición, ustedes pueden ir a un autor, copiar lo que el autor dice y colocarlo ahí. Esa es una definición. Cuando yo hablo de concepto, es la idea mental que cada uno de nosotros nos hacemos de ese término, de esa palabra, ¿sí? Después de consultar autores que han creado definiciones sobre esa palabra. Entonces, ojo que aquí se solicitan es conceptos, el concepto de red y el de enseñanza y aprendizaje. Dice, revise el material disponible en el aula virtual a través de la agenda de avance de aprendizaje y profundice en la definición, evolución, clasificación, componentes, características y demás aspectos relacionados con los recursos educativos digitales. ¿Qué nos piden ahí? Consultar la definición. Y cuando nos dicen profundice es, revisemos varias definiciones. Son todas muy parecidas, pero hay que mirar los distintos autores. La evolución, la clasificación, los componentes y características y demás aspectos relacionados. Entre estos aspectos relacionados están los estándares para la creación de un recurso educativo digital. Entonces es muy importante que tengamos muy claro eso y por eso les hago la salvedad que si van a hacer consulta en la web, no es lo primero que nos diga Google, porque muchas veces ¿qué hacemos? Entramos a Google, definición de recurso educativo digital, y la primera definición que nos bota, esa es la que cogemos y en esa nos basamos y resulta que esa primera definición que nos bota Google no es correcta. Entonces, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Tercero, dice, compare esta información con la realidad de su entorno profesional para evidenciar en el documento los aspectos solicitados en la actividad. Lea los siguientes documentos. Permítanme, yo voy a cerrar aquí algunos que tenía abiertos y vamos a abrir directamente estos. ¿Con qué fin? Siempre hago este ejercicio porque me parece que es importante mirar que todos los enlaces abran de manera correcta. Estos dos últimos ya los tengo abiertos acá. Ya los tengo abiertos acá. Aquí está el libro de recursos educativos digitales. ¿Y dónde está el otro libro? Se me perdió. Tal vez lo cerré. Bueno, y el otro libro de la gestión, este. Ah, no, aquí estaba abierto al final. Listo. Bueno, entonces es importante que revisemos estos documentos. Por ejemplo, síntesis del estudio de tendencias innovadoras en recursos educativos digitales a nivel mundial, realizado por el IPAC en el 2018. El otro nos habla de principios básicos para una ruta de formación en la cualificación de los docentes en el diseño y aplicación de recursos educativos digitales. Este, que es un pequeño documento que yo creé en algún momento y en realidad es un resumen
sobre los recursos educativos digitales, algunos conceptos básicos para que ustedes, por favor, los revisen. Hay una introducción, qué son los recursos educativos digitales, ventajas de los recursos, cómo apoyar un curso con recursos educativos digitales, bueno, entre otra información. No voy a profundizar mucho porque la idea es que ustedes pues los consulten. Recursos educativos digitales para el aprendizaje de los estudiantes en cátedra UNADISTA. Esto es un documento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y estos dos libros que es muy importante que los tengamos en cuenta. Les voy a cambiar el orden y ya me van a entender por qué. Dice Gestión de procesos de diseño y desarrollo de programas educativos en línea. Si vamos a mirar el contenido de este libro, lo primero que nos habla es de la docencia virtual. ¿Qué es la educación virtual? Ventajas y desventajas, características y el rol del profesor. Este libro, si la memoria no me falla, ustedes ya debieron haberlo tocado en algún otro curso. Ambientes virtuales y sistemas de gestión de aprendizaje, los famosos ABA o EVA, entornos virtuales de aprendizaje. Los ambientes virtuales, sistemas de gestión y evaluación y selección de los sistemas de gestión de aprendizaje. Lineamiento para la construcción de cursos para ambientes virtuales de aprendizaje. Seguimos hablando de qué, de los mismos EVA o ABA. Y los objetos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué es muy importante que tengamos en cuenta este libro? Porque este libro nos va a ayudar a diferenciar, a conocer las diferencias y a poder identificar claramente qué es un objeto virtual de aprendizaje, un OVA, que es un ambiente virtual de aprendizaje, un ABA o un EVA, entornos virtuales de aprendizaje, para también poder identificar claramente los recursos educativos digitales. En este libro vamos a encontrar la fundamentación de los recursos, entonces definición y evolución, recursos educativos análogos y digitales, pero ojo, aquí cuando hablamos de recursos educativos estamos hablándolo a nivel general. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Para que no vayamos a confundir la creación de nuestro concepto, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. La clasificación, los componentes y las características que son fundamentales para la identificación de un reto. Los repositorios, ¿por qué son importantes los repositorios? Porque son donde están alojados los recursos educativos digitales. Yo no voy a encontrar recursos educativos digitales, como se dice popularmente, regados por ahí en la web. No, van a estar guardados, alojados en un repositorio. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también que tengamos muy clara cuál es la definición de repositorio. ¿Por qué? Porque cuando pedimos a veces un recurso educativo digital y que nos digan de qué repositorio, en qué repositorio lo consultaron, resulta que terminamos yendo a YouTube. YouTube no es un repositorio de recursos educativos digitales. Que vamos a Canva. Canva no es ni un repositorio ni un red, es una herramienta para crear algún tipo de contenidos. Y entre otras cosas. Entonces es muy importante que conozcamos bien esa definición de repositorio. Y los estándares de recursos educativos digitales. Para esto, yo con esta grabación les voy a compartir este mapa conceptual en el cual se habla claramente de los estándares de los recursos educativos digitales. El estándar de diseño, el estándar, perdón, de diseño estructural y de diseño de entorno audiovisual, la accesibilidad de los recursos, las condiciones técnicas, el estándar web, las herramientas para generar recursos educativos digitales, la gestión para la construcción de contenidos y el licenciamiento. Entonces es muy importante conocer también esta información. Como les digo, con la grabación de este encuentro, les voy a compartir este mapa conceptual para que pues ustedes también tengan un poco más de claridad al respecto. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué nos pide el entregado? Le dice, con el conocimiento adquirido, elabore un documento que contenga
la construcción de los conceptos de recurso educativo digital, enseñanza y aprendizaje desde su perspectiva laboral. Perdón. Entonces, como nos lo dice el mismo entregable, nos pide construir el concepto. Y normalmente cuando uno pide un concepto, pues es eso, que se construya directamente esa idea que tenemos con respecto a algo. En este caso a los recursos educativos digitales y a la enseñanza y aprendizaje. Pero se pide que se construya desde la perspectiva laboral. ¿Por qué? Porque no todos trabajan en las mismas áreas de conocimiento, porque no todos trabajan desde el mismo nivel en el área educativa. Algunos pueden ser coordinadores, otros pueden ser rectores, otros pueden ser profesores. Bueno, otros profesores de primaria o profesores de los chicos pequeños, de educación, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita la palabra, o bachiller, o profesores del área técnica, o profesores de formación para el trabajo, o profesores de educación superior, bueno, etcétera. Entonces, por eso se pide desde la perspectiva laboral. Realice un mapa conceptual realizado en la herramienta CMAC Tools. En este caso, les digo, lo pueden realizar en la herramienta de su preferencia, siempre y cuando sea una herramienta para crear un mapa conceptual. Bueno, hay muchas herramientas para crear mapas conceptuales y mapas mentales. En realidad, para mí, cualquiera de las herramientas para crear mapas puede servir para crear un mapa conceptual o un mapa mental. La diferencia de uno y otro, pues es su estructura y la presentación de su contenido, ¿cierto? Cómo se organiza el contenido y cómo se presenta el contenido. No son lo mismo un mapa conceptual y un mapa mental, pero dentro de esas herramientas, de acuerdo a cómo yo estructure mi mapa, pues voy a darle la organización de un mapa conceptual o un mapa mental. En este caso nos piden un mapa conceptual, nos sugieren CMap Tools, pero hay muchísimas otras herramientas para crear mapas y de pronto mucho más prácticas, entonces pueden hacerlo desde la herramienta que ustedes deseen. ¿Listo? Donde se responda la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los recursos educativos digitales y la educación formal tradicional? Teniendo en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluya en el documento la imagen del mapa conceptual y el enlace. Entonces, primero, vamos a construir los conceptos. Segundo, vamos a crear el mapa conceptual, del cual vamos a colocar en el documento una captura de pantalla con el enlace de acceso al mapa para poderlo revisar. Tercero, la respuesta argumentada a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia encuentra entre el recurso educativo digital, el entorno virtual de aprendizaje y el objeto virtual de aprendizaje? Por eso les decía la importancia de consultar estos dos libros, además de muchas otras consultas que ustedes deseen hacer. Gestión de procesos de diseño y desarrollo de programas educativos en línea y recursos educativos digitales. Entonces, debemos dar la respuesta argumentada a esa pregunta. Bueno, a esas dos preguntas. ¿Y cómo utilizar cada uno de estos elementos en su clase? El uso de estos elementos en la clase puede ser muy distinto y pueden ser complementarios también. Me explico. Un entorno virtual de aprendizaje puede incluir un recurso educativo digital y puede incluir un objeto virtual de aprendizaje. Un entorno virtual de aprendizaje, como les digo, puede incluir un recurso educativo digital y un objeto virtual. Un recurso educativo digital puede incluir un objeto virtual de aprendizaje, pero no puede incluir un entorno virtual de aprendizaje. Y un objeto virtual de aprendizaje no puede incluir ninguno de los dos. Eso como para darles una idea de cuál puede ser una de las diferencias primero. Y segundo, el uso depende también del contexto en el que yo quiera, valga la redundancia, utilizar cada uno de esos elementos en el área en el que yo soy experto para la enseñanza a mis estudiantes. ¿Listo?
Dice, seleccione un recurso educativo digital y deje su enlace para ser revisado por el profesor. Intervenga dicho red especificando el repositorio. Entonces, vea, aquí pedimos el repositorio. Entonces, no es que lo encontré en Google, que lo encontré bueno, en cualquiera de los otros buscadores, en Outlook, en Firefox, no. Es un repositorio. ¿Qué estándares de funcionalidad observan? ¿Qué le aporta este recurso educativo digital a su proceso de enseñanza? Eso quiere decir que debemos buscar un recurso educativo digital que sea en nuestra área específica de conocimiento. ¿Y cuáles son las características que más llamarían la atención a sus estudiantes? Justifique y sustente todo el proceso realizado con referentes teóricos. En este orden de ideas, quiero pasarme para acá para hablarle de los repositorios. Hay muchos repositorios, todas las universidades, todas las instituciones de educación tienen repositorios, la gran mayoría, sobre todo las instituciones de educación superior, pero hay unos repositorios muy grandes, llamémoslo así, de mucha capacidad, entre ellos los repositorios, bueno, de las universidades en Estados Unidos, ¿cierto? Y pues son repositorios que tienen de toda clase de recursos educativos digitales y en todos los idiomas. Pero pues el que quiera revisar por ahí puede hacerlo también. Esta página de Conéctate de la Universidad de los Andes nos recomienda algunos repositorios, como el del Banco Interamericano de Desarrollo, el consorcio formado por las universidades del Reino Unido, INTUT, el Yorun de la Universidad de Manchester, el Merlot de la Universidad de California, el MIT del Instituto de Tecnología de Massachusetts, entre otros. El TEMOA, que es de la Universidad de Monterrey, que es muy bueno. Y aquí me habla de otros recursos. Ojo, no nos vayamos a confundir, mis estimados estudiantes. Ojo, aquí nos hablan de recursos educativos digitales abiertos. Aquí nos hablan de otros recursos, o sea, otros contenidos. Yo llamaría, en cambio, llamarle otros recursos, yo le hubiera colocado aquí objetos virtuales de aprendizaje. Cuando ellos hablan de otros recursos, son más bien objetos virtuales de aprendizaje, donde me hablan que hay videos educativos y algunas herramientas asociadas o material complementario. También hay un repositorio que ustedes, la mayoría, lo conocen muy bien. Y es en una página de Colombia Aprende. Colombia Aprende es, bueno, una página del gobierno que lleva muchos años y entre ellos ahí están los contenidos. En estos contenidos hay dos repositorios. Uno que es contenidos para aprender. En este contenidos para aprender ustedes van a encontrar recursos educativos digitales de todas las áreas. Les voy a mostrar algún ejemplo para que vayamos entendiendo las diferencias. Miremos a ver si este está disponible. Por ejemplo, dice, caracterización de las razones trigonométricas. Una de las primeras características es que un recurso educativo digital está creado en una temática específica, ¿cierto? Segundo, que sea descargable. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda trabajarlo sin estar en línea. Vamos a mirar si este está disponible, porque hay algunos a veces que no están disponibles. Primero que todo le voy a decir ver contenido. No está disponible, por lo que les decía. Vamos a buscar otro. Busquemos este de ciencias. Vamos a decirle ver contenido. Este sí está disponible. Entonces, antes de abrirlo, ¿qué quiere decir? ¿Está creado en una temática específica? Sí. ¿Cómo afectan las actividades del ser humano a los ecosistemas? Segundo, ¿es descargable? Sí. Aquí está para descargar su contenido. Tercero, vamos a mirar su estructura. Entonces, tiene una guía, una introducción, unos objetivos, un desarrollo. Y si vamos a este desarrollo, me muestra unas actividades. ¿Qué quiere decir? Que además de que tenga un contenido temático, tenga unas actividades en las cuales yo pueda evaluar. Un resumen, unas tareas y unas actividades imprimibles. Este es uno de los tantos ejemplos de un recurso educativo digital.
Este es otro repositorio que es muy utilizado, Intelf, que es del gobierno de España, y encontramos recursos de infinidad de contenidos, de todo lo que nos podamos imaginar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a recursos educativos, él nos va a ir mostrando, donde dice situaciones de aprendizaje, banco, multimedia, Procomún, entonces yo voy a Procomún. ¿Por qué? Porque Procomún es un espacio de Intel donde está claramente guardados, archivados en ese repositorio los recursos educativos digitales. Entonces le digo aquí todos los contenidos, le digo recursos de aprendizaje, le digo por área de conocimiento, entonces puedo buscar por área de conocimiento, por contenido educativo, también le puedo ir por contenido educativo y buscarlo. Pero esto no tiene nada que ver con nosotros, permítanme lo cierro. Y acá estoy en una herramienta llamada Calameo, en la cual pues yo creo algunos contenidos que tienen mucho que ver con los cursos que pues se trabajan directamente en la universidad, ¿cierto? Aquí tengo dos revistas digitales muy corticas. Una se llama Recursos Educativos Digitales, Conceptos Básicos, y otra que se llama Aspectos Generales de los Repositorios de Red. Entonces aquí los tengo abiertos, rápidamente se los voy a mostrar. Les voy a compartir los enlaces con la grabación de este encuentro sincrónico para los que también deseen los puedan consultar. Lo mismo que los aspectos de los repositorios. Son muy cortos, pero tienen pues información muy concreta al respecto del desarrollo del entregable. Bueno, recuerden que aquí también tienen otros recursos, aunque digámoslo así, pues el libro electrónico multimedial Recursos Educativos Digitales está ya repetido por decirlo de alguna manera, porque está acá, pero aquí tenemos algunos otros como principios básicos para la ruta de formación de cualificación docentes, bueno, y otros que podemos encontrar. Y un material de apoyo para los que quieran crear su mapa conceptual en CMAC Tools. Y la estructura de nuestro documento. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento escrito, tipo informe escrito, el cual tenga una portada, una introducción, el desarrollo del documento con estos 1, 2, 3 y 4 y 5 pasos, las conclusiones o conclusión y las referencias bibliográficas. Recuerden que lo creamos en Word, lo pasamos a PDF y lo guardamos como el primer nombre, raya a piso, primer apellido, raya a piso, corte, raya a piso 1, evitar utilizar tildes, ñes o caracteres especiales para que no tengamos ningún problema o ningún conflicto en el momento de subir nuestro entregable. También cabe recordar que cuando vayamos a subir nuestro entregable, recuerden que vamos aquí donde dice seleccionar archivo. Yo voy y escojo un archivo, cualquiera, digamos, voy a escoger este, le digo abrir, pero recuerden que aquí apenas lo seleccioné, debo decirle adjuntar. Cuando yo le digo adjuntar, él se debe colocar en azul, le coloco un título o asunto. Puedo escribir algo en el editor de texto si así lo deseo y le digo aceptar para enviarlo. ¿Cómo compruebo si quedó bien enviado? De dos maneras. Uno, le doy control F5 para refrescar la página y en ese momento me debe aparecer el documento el mensaje que yo envié por el tablero de anotaciones con el adjunto. O si no, puedo ir al tablero de anotaciones directamente acá. Escojo. Voy a escoger aquí un curso al azar. Le digo buscar. Y cuando yo lo abro, él me debe mostrar el entregable. Por ejemplo, aquí dice entregable 1. Voy a abrir este ¿sí?
y aquí me muestra el adjunto para que confirmemos que quede correctamente bien enviado. Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, recordarles que el plazo máximo es el fin de semana del 1 y 2 de febrero y que tenemos programado un encuentro para de hoy en 15 días, creo, si la memoria no me falla, dentro de 15 días aproximadamente. Entonces espero que no haya ninguna dificultad para que nos podamos reunir. En esa reunión vamos a mirar avances, mirar inquietudes, contestar preguntas, entre otros. Antes que se me olvide, las asesorías. Yo ahí tengo unos horarios de asesoría, pero yo coloco ese horario de asesoría porque es un requisito de la universidad. Me explico. Ustedes pueden consultarme cualquier inquietud todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 11 de la mañana o de 2:30 a 5:30 de la tarde. Los sábados en la mañana de 7:30 a 11, en la tarde los sábados no y los domingos tampoco. Pueden escribirme por el WhatsApp, pueden enviarme correo electrónico, pueden a través de Skype o si necesitan que hagamos un encuentro sincrónico, pues se comunican conmigo, nos ponemos de acuerdo y acordamos fecha y hora. ¿Qué otra cosa me queda por decirles? Bueno, lo otro, no participo en grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo tengo normalmente 7, 8 grupos, 8 cursos y pertenecer a 7 o 8 grupos de WhatsApp sería inmanejable, pero en cualquier momento los que quieran comunicarse conmigo no hay ningún problema, pueden hacerlo. Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes, saludos. Este es un vaso de cerveza, pero estoy tomando esa agua de pepa de aguacate, para que de pronto no vaya alguno a pensar que estoy tomando cerveza a estas alturas empezando apenas el año. Carlos Alberto, lo escucho, buenas noches. Profesor, buenas noches. Muchas gracias por las explicaciones. Yo tengo una duda. ¿El documento de Word, usted nos da un esquema o lo elaboramos nosotros? No, no, Porque algunos señor, dan el esquema. en este curso no se tiene un formato como tal para la presentación de este primer entregable. Igual debe cumplir con normas APA, ¿no? Sí, señor, claro, tener en cuenta las normas APA. Vale, Sí, señor. gracias. Ok, con gusto. Bueno, recordarles que este es un curso que relativamente es pequeño. ¿Qué quiero decir? No son sino como 21 o 22 estudiantes. Entonces, pues bueno, para que también lo tengamos presente. Vuelvo y repito, cualquier inquietud que puedan tener, pues estaré pendiente a solucionarla. El día de mañana, a través de mi canal de YouTube, les estaré enviando la grabación de este encuentro sincrónico con algunos enlaces de algunos documentos que sé que pueden ser de interés para ustedes. Bueno, eso era lo que yo tenía para la noche de hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, pues les agradezco mucho la asistencia. Nuevamente, bienvenidos y nuevamente desearles un año lleno de éxitos y bendiciones. Feliz noche y feliz resto de semana. Muchas gracias por su asistencia y que estén muy bien. Gracias, profe. Que pase buena noche. Gracias, lo mismo.